excelente, ¿verdad? Lo anticipo, ya por ahí empezó a grabarse, alguien me ayudó. Entonces anticipo que va a ser una excelente conferencia, mi hermano, y especialmente ahorita que platicaba brevemente con mi hermano Juan, pues es un siervo del Señor. Y esa combinación de especializado en la salud mental y ser un siervo del Señor, wow. Yo creo que No especialmente te vemos entiendo. ¿Qué en quieres? nuestro mundo la gran Ya problema que nos está. enfrentamos hoy en día, que son las enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, anticipo, como ya lo dije, ¿verdad? Sobre esta conferencia y también este siervo de Dios, el cual ponemos en las manos del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y Hermano excelente Lenin, me gustaría conferencia. que si la doctora Marta Valencia nos puede dar algunas palabras después de tanto tiempo de no verla. Así es, adelante, si la veo aquí Lenin es de conectada, mi Monterrey. hermana Martita, ¿Es de adelante. Monterrey o de Saltillo? Saltillo. Hola, buenas noches a todos. Es de verdad un gran placer poderlos escuchar. Me da muchísimo gusto. El Señor les bendiga y pues también estoy muy expectante ante el tema. Lamentablemente yo no pude asistir a la convención, pero aquí estoy y trabajando también en el capítulo de la Ciudad de México. Así que con mucho gusto estoy conectada. Que el Señor les bendiga. Excelente. Y felicidades, Bendición. doctora Valencia, por su jubilación. Fue una pena no poder ir a estar con usted, pero muchas felicidades. Que siga jubilosa. Muchas gracias, Bienvenidos. Armando. Sí, muchas gracias. Fue un culto hermoso, gracias a Dios, y pues todo fue para la gloria de Él. Gracias. Amén. Y pues adelante, mi hermano. Hermano Eh, Lenin, pudiera, sí, aunque es una reunión científica, siempre queremos poner todo lo que hagamos en las manos de Dios. Entonces le así es. invitaría a que nos dirigiera en oración usted como presidente del capítulo o presidente del país, de la ciudad o sea, de la Sociedad Médica Cristiana Mexicana. Entonces, Amén. que nos haga una oración y ya le dejamos el lugar. Voy a decir unas palabras de un breve currículum de nuestro hermano Juanito y luego ya le dejo a él por completo. Ok. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Padre, ponemos delante de ti en esta hora, como siempre lo hacemos, Padre Celestial, cuando nos convocamos por diferentes razones, especialmente esta razón que nos une, el conocimiento humano, Padre, pero también es un conocimiento espiritual porque servidores, cual somos, Señor, hacia los demás, queremos, Señor, empaparnos del conocimiento de una manera que podamos servir mejor a aquellas personas a las cuales se ha dirigido este Ministerio de Sociedad Médica Cristiana. Ponemos en tus sagradas y benditas manos a nuestro hermano Juan, úsalo, como indudablemente siempre lo has hecho en el ministerio que él desarrolla. Y en esta noche, Padre, abre nuestros corazones para poder entender y también nuestras mentes para poder asimilar, Señor, aquellos conocimientos que tú quieres permear en cada uno de nosotros, Señor. Que indudablemente que es palabra tuya, Señor, llena de sabiduría, conocimiento y verdad. En Cristo, nuestro amado Salvador, te convocamos a unirnos con nosotros en cada uno de los lugares donde mis hermanos están en esta hora. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar nomás, bueno, gracias, doctor Juan. Yo lo conocí como Juanito, entonces, pues bueno, gracias por aceptar la invitación a darnos esta charla. Nuestro hermano Juanito está casado, es doctor en medicina y médico cirujano en la Universidad de Chile. Es médico psiquiatra de adultos y una de las especialidades que tiene es en psiquiatría forense, experto en adicciones y lo más importante, yo creo que lo llena más de gozo el ser un pastor y ser misionero. Yo creo que de todas las cosas que hace, eso es lo que le llena más de satisfacción en su vida. Bienvenido y adelante, hermano, es todo suyo. Bueno, hermanos, también agradecido por la invitación. Creo que al ser invitado por ustedes, la, la bendición recae sobre mí y bueno, el Señor es el que va poniendo las cosas en nuestra vida y a Él sea toda la honra y la gloria porque le pertenecemos a Él.
Por lo tanto, nuestro trabajo está destinado a poder, a poder servirle cada día. Y una de las cosas en las cuales servimos día a día es en utilizar nuestra profesión como nexo con los pacientes en este mundo tan conflictivo que tenemos y con tantos problemas de salud mental. Aquí en Chile se dice que el 80% de la población chilena tiene problemas con salud mental. Así que, por lo tanto, para mí, para mi esposa, también es una forma de poder entregar el mensaje. La iglesia que nosotros tenemos son todos hermanos que han pasado por nuestra consulta como psiquiatra. Y ahí nosotros le hemos predicado el Evangelio y así también han conocido al Señor. Y como les digo, bueno, agradecido de esta invitación, tal como decía el hermano, con los jóvenes estudiantes de medicina y odontología durante la pandemia hicimos varios podcasts con respecto a situaciones de la psiquiatría, de la medicina, o sea, de la Biblia y la psiquiatría. Es algo que como decía algunos de ustedes, no es fácil poder encontrar, pero bueno, yo le agradezco a Dios que Él ha puesto este trabajo en mí. Eh, Aquí quiero sacar, bueno, yo soy Juan Díaz Menares, ahí como inicié, ve la pantalla, ¿no? Ven la pantalla. Sí, se ¿Ustedes ve. están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí se ¿Sí? ve. Y ahí el señor de barbita que apareció ahí, es de nuestra iglesia, él quería estar aquí presente, él no es médico, es ingeniero, pero quería estar aquí presente, así que se lo presento, es el hermano Alex, ¿ya? Él pertenece a nuestra iglesia aquí, misionera, Misión Bautista Siloé. ¿Ya? Así que vamos con la primera, el síndrome de burnout. Cuando conversaba con uno de los hermanos, una de las cosas que me decía, bueno, ¿y por qué quemado? Porque ¿cómo se llama? Yo le puse el nombre a esta charla, a esta conversación, se la puse como quemado, que es burnout en español. Y bueno, y es lo que va sucediendo ya con personas, no solamente médicos, sino que todas las personas que se encuentran en un proceso de estrés para poder entonces irnos dando cuenta realmente lo que es el burnout. Puedo decir que el burnout es una enfermedad nueva en realidad, con una clasificación nueva, de hecho está recién clasificada en el DS, el CIE 11, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en en un momento con la situación como vayamos mostrando las láminas. Bueno, el burnout es un anglicismo que traducirse el síndrome del trabajador quemado, también conocido como síndrome de gaste profesional, síndrome del trabajador desgastado. Se utiliza en el área de la salud para referirse a un trastorno de origen emocional con amplias implicaciones psicológicas y físicas causadas por altos niveles de estrés sufrido de una forma prolongada en el ambiente laboral. Se dice de esto que inicialmente fueron de la salud, ¿sí? Gente de la salud que se sentía muy cansada y que no sabían realmente lo que le estaba sucediendo. Tenían desgaste, se sentían agobiados, ¿ya? Y también se vio en algún principio de la historia que estos también eran parte de futbolistas que también se sentían muy cansados y agobiados, todos estos síntomas que aparecen aquí, desgastados, ¿ya? Y que por lo tanto no podían rendir adecuadamente en todo lo que significaba su trabajo como futbolista. Y esto lo tenemos y esta situación de la parte del futbolista la tenemos que invertir a todo lo que significa aquellas personas que practican algún deporte de fin de semana. Así que, por lo tanto, una de las situaciones que va sucediendo
es que en todas las profesiones en donde la vida se viva con estrés, va a empezar a suceder y va a empezar a aparecer el burnout. ¿Ya? Va a empezar a haber un cansancio, ¿ya? Un desgaste de las personas sin que ellos lo vayan notando, pero es producto del estrés. El síndrome de Bernal fue descrito por primera vez en el 1969 por el psicólogo H.B. Radline. En el 1974, Herbert Frundenberg amplió la noción de burnout y la trasladó al ámbito laboral. Por favor, hermano, hay alguien que tiene el micrófono abierto y hace ruido. Rosa María Perfecto tiene el Sí, micrófono por abierto. favor, apagar todos el micrófono mientras nuestro hermano está hablando. Al final habrá tiempo para preguntas. Bueno, tal como decía, esta es una enfermedad nueva. Imaginen, fue descrito por primera vez en el 1969 y fue descrita por un psicólogo, no por un psiquiatra, no por un médico, ni menos psiquiatra. Pero en 1974 amplió la noción del burnout y la trasladó al ámbito laboral, asegurando que la sobrecarga de trabajo ocasiona, entre otros síntomas, sensaciones de agotamiento e insatisfacción. Tal como lo decía, disculpe, tal como lo decía unos momentos atrás, esto tiene que ver totalmente con el estrés. Entonces, por lo tanto, esta es una forma de estrés que se le dio este nombre de ¿cómo se llama? De burnout, ¿ya? En una situación bastante específica, con gente que estaba sometida a estrés y que lo único que fueron viendo fue este desgaste progresivo, hasta llegar inclusive a personas que no, no podían realizar su trabajo. Con respecto a la situación de las estadísticas, en los últimos años, el principal foco de atención de las organizaciones ha sido hacer frente a la crisis del COVID-19. Con respecto a toda esta situación del burnout, una de las cuestiones más importantes que ha sucedido y que nos ha sucedido es ver y hacer la evaluación de lo que fue toda esta situación de la pandemia, de todo el desgaste que tuvieron que hacer los equipos médicos, ya sobre todo de la UTI, urgencia y UTI, ya para poder contrarrestar todas estas situaciones que hasta el día de hoy no tenemos ninguna explicación de qué se trata realmente el COVID, ya de una enfermedad no investigada que aparece nueva, pero que además nos dicen que es una pandemia, y entonces nos empiezan a llegar una serie de restricciones en todo el ambiente laboral de la salud, y por lo tanto, en ese desconocimiento empezamos a tirar, como decimos aquí en Chile, palos para cualquier lado, tratando de descifrar cuáles son las cosas al final. Esto ha afectado negativamente a las empresas, la salud mental en la oficina, aunque ha sido motivo de preocupación mucho antes que la pandemia, cada vez más necesario abordar esta cuestión. ¿Por qué tenemos que abordarla? Porque tenemos que empezar a prevenir todo el estrés que tienen las personas, sobre todo las personas y los profesionales que trabajan en el área en las áreas que ya dijimos, UTI, UCI, servicios de urgencia. Y por lo tanto, una de las cosas que se tendría que llegar a aprender en todo esto es que cómo prevenimos todo este proceso de estrés. Las estadísticas sobre el burnout nos proporcionan información sobre lo que impulsa este fenómeno, los efectos que tiene y las posibilidades y las posibles soluciones de poder arreglar esta situación. Bueno, entre los sectores afectados, ahí se ve una... Pastor, ¿Sí?
pincha ahí abajito el icono del computador que sale abajo para que se proyecte como presentación. Y ¿Ahí? ahí va a salir, va a desaparecer el texto que le tapa arriba. No, El aquí no Si sé le cuál. Al ponen lado pantalla completa, el que está eso, enseguida de los cuatro cuadritos, eso, al lado derecho al los lado cuatro de cuadritos. esa, no, al lado de, Abajito donde pinchó, pero al lado del icono que marcó, de los cuatro cuadritos. Al el lado otro, derecho. ese Ese, mero. Es que tengo aquí, los tengo a ustedes. En la pantalla al lado los tengo a ustedes. No, pero usted le pone pero pantalla completa y aparece nada más la presentación. sí, para que lo veamos completo, porque si no aparecen unos textos ahí atrásito. Sí, Y sí, no, por eso es que yo no lo puedo sacar porque los veo a ustedes aquí a la pantalla al lado. A ver, aquí. No sé cómo sacarlo ya. Lo voy a dejar, no sabría cómo sacarlo, por favor. Ok, ¿Ya? adelante, hermano. Los sectores más afectados, ya dijimos cuáles eran los factores más afectados, y en el año 2016, estos sectores afectados estaban entre el 25 y el 36%, ¿ya? A quienes trabajaban en terapia intensiva, y el nivel global padecía burnout en la pandemia, y con la pandemia sube entre 25 y 33 a 51%. Esto de acuerdo a la revista británica The Lancet. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Ándale, Ya. excelente. Ahí sí. De acuerdo a la estadística, el personal de salud es uno de los factores de los sectores más afectados. En el año 2016, entre el 25 y el 33% de quienes trabajaban en terapia intensiva a nivel global padecían burnout. Y con la pandemia, el 51% reportó agotamiento severo, de acuerdo con la revista británica The Lancet. ¿Ya? En Estados Unidos, el 13% de los médicos y de las doctoras y doctores han tenido pensamiento suicida, según el Informe Nacional sobre Agotamiento y Suicidio de Médicos del año 2021, elaborado por el sitio de información y formación médica de Medscape. Entonces, todo esto no solamente es que nos está llevando a que estemos cansados, sino que esto está llegando mucho más allá de la situación vital. Y la situación vital es que el 13% de los médicos está pensando o ha tenido un pensamiento suicida con respecto a todo lo que significa el cansancio que ha tenido en todo este proceso. Por lo tanto, si la Organización Mundial de la Salud se preocupa tanto de lo que es el suicidio, de lo que son las enfermedades mentales, entonces, en forma global, entonces tendrá que poner mucho más cuidado en este 13% que yo creo que tendría que ser más o menos de forma global, o sea, estoy hablando de mundial, con respecto a la situación de los médicos que trabajan en la UTI, ya que trabajan en cuidado intensivo, porque un 13% es bastante con respecto a la situación de aquellos que conocen y que saben de lo que son las enfermedades, en parte de lo que son las enfermedades mentales. Los síntomas. En la clasificación de la OMS, el burnout tiene 3 dimensiones: sentimientos de falta de energía o agotamiento, sentirse constantemente con cansancio, inclusive al iniciar el día, aumento de la distancia, de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos. También con respecto al trabajo, es decir, no sentir compromisos con las propias actividades ni con las demás personas. Sensación de ineficiencia y de falta de relación, de realización. Jaquecas, gastritis, colon irritable, diarrea, estreñimiento, menor eficacia del sistema inmune, sudoración, temblor corporal, tics nerviosos, obesidad y sobrepeso, alopecia y aparición de caspa, menstruación irregular, enfermedades cardíacas, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia y en muchos casos infartos.
El bruxismo, manos y pies fríos, tensión muscular, insomnio, tartamudeo, alteración de la piel. Síntomas psicológicos: dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria a corto plazo, aumento en los errores y lentitud, menos capacidad de toma de decisiones, ansiedad, preocupación en exceso, pensamientos catastróficos, cambio en el estilo de vida, inquietud, miedo o pánico, preocupación excesiva e irritabilidad, propensión a tener accidentes. Si todas estas situaciones psicológicas nos hacen o no nos damos cuenta, lo más probable es que quienes lo estén padeciendo en algún minuto vayan a tener un accidente automovilístico como conductor y también como transeúnte. ¿Por qué razón? Por todas las cosas que ya estamos viendo, porque no estamos desconcentrados, porque no estamos con nuestros 5 sentidos en donde estamos, ¿ya? Y la situación de esto, de la lentitud que tenemos, la pérdida esta de memoria de corto plazo, que inclusive en muchas ocasiones se llega a transformar en que también nos perdemos en el tiempo y en el espacio, quedándonos en blanco en un lugar sin saber dónde estamos. La disminución de la estima y constantes cambios de humor, depresión y inestabilidad emocional, reducción del deseo sexual. Creo que una de las láminas que a mí mucho me gusta es esta lámina que nos permite, hay alguien que tiene el micrófono abierto, que nos permite darnos cuenta que esta disminución de la estima, ¿ya? ¿Cómo la tenemos que empezar a enfrentar? Y una de las formas de enfrentarnos es somos gatitos que cuando nos vemos en el espejo nos transformamos y creemos ser leones, ¿ya? ¿Cómo diagnosticamos entonces el burnout? El síndrome fue investigado desde el 1974 por el psiquiatra Eber Frondenberg. Sus estudios se centraron principalmente en sus colegas, al notar cómo iban perdiendo la empatía con sus pacientes al tiempo que mostraban un gran agotamiento. Y hasta ahora, la mayoría de las investigaciones sobre el burnout se ha enfocado en el personal de salud, pues desde su formación académica está expuesta a exhaustivas jornadas, alentadas por una cultura disfuncional en la que deben resistir no solo días de trabajo sin dormir, sino también malos tratos. Aquí hay una situación bastante decidora con respecto a la segunda parte, ¿ya? Y es la situación que nos pasa cuando fuimos estudiantes de medicina, ¿ya? Cuando después fuimos internos o empezamos a hacer nuestras especialidades, es como todo es tan rápido, todo es tan cambiante con respecto a todo lo que tenemos que estudiar y cómo también tenemos que ir enfrentando las situaciones con los pacientes. Y por lo tanto, una de las cosas que más, en las cuales más gastamos tiempo, gastamos tiempo en estudiar, pero perdemos tiempo en dormir. Y por lo tanto, después al día siguiente, algo nos sale de lo cual nos recordamos, y ahí entonces viene una situación con los que nos tratan los especialistas, profesores, ¿ya? Y hay una situación que tiene que ver con los malos tratos. Entonces, por lo tanto, todo este estrés vuelve a dar vuelta entre dos cosas, entre no dormir adecuadamente y lo que al día siguiente cualquier profesor me vaya a decir de mala forma. En 1982, la psicóloga Christina Maslach de la Universidad de Berkeley y el psicólogo Michael Leiter de la Universidad de Acadia Scotia crearon el Maslach Inventory para diagnosticar el padecimiento en el personal de salud. Esto ustedes lo pueden buscar de esa forma, ¿ya? Con el Burnout Inventory,
y para que lo puedan revisar. Es un documento que tiene aproximadamente 7 hojas, 7 páginas, en las cuales también empieza a ponerse, y se pone ahí el puntaje, y ese puntaje cómo va dando a que nos vaya a decir si estamos con cansancio o no. Desde entonces, investigadores han señalado que puede aplicarse a trabajadoras y trabajadores de otras áreas, no necesariamente a quienes brindan un servicio de cuidado médico. Desde enero de 2022, con la inclusión por parte de la OMS del síndrome de burnout en la 11ª edición de Clasificación Internacional de Enfermedades. Y por eso le decía que esto no estaba en la clasificación, pero a partir de hace 2 años empieza y se pone ya en la clasificación internacional para que nos demos cuenta de cómo tenemos que ver y visualizar lo que tiene que ver con el burnout o el cansancio que tenemos por afectación del estrés mantenido en el mundo del trabajo. La afección pasó a ser descrita como un estado de agotamiento vital que podría estar relacionada con cuestiones personales o familiares, el desgaste resultante del estrés crónico derivado del trabajo. Tratamiento. Aquí tendremos que hablar de un tratamiento que tenga que ver con lo biopsicosocial. Y si nosotros le agregamos otra parte más como cristianos, le tendríamos que agregar una parte que tendría que decir biopsicosocial espiritual. Cuando en algunas clases que yo he hecho, una de las cosas cuando yo hablo de salud, una de las cosas más importantes a las cuales yo le doy el mayor crédito entre todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que es la enfermedad, yo creo que el hombre sin espíritu ya es un hombre que deambula, pero no vive. Así que, por lo tanto, tendríamos que empezar a hablar de una entidad biopsicosocial espiritual. Bueno, buscar apoyo social para manejar el estrés. El contacto social es el antídoto de la naturaleza contra el estrés. La persona que escucha no tiene por qué ser capaz de arreglar el estrés o la vida de la persona con la cual está conversando o de la cual lo eligió él conversar. Si sientes que no tienes a nadie a quien recurrir, nunca es demasiado tarde para construir nuevas amistades y ampliar la red social. Hay que ponerse en movimiento, hay que hacer ejercicios, ¿ya? Y no vamos a poner ni minutos, ni horas, ni nada, pero vamos a tratar de salir del entorno que nos encontramos, del metro cuadrado que son nuestros trabajos y también lo que son nuestra habitación, nuestras casas, ¿ya? Y esto lo podemos hacer tan solo como cambiar de actividad, de esa actividad a poder caminar. Hay que ponerse en contacto con la naturaleza. Tenemos que salir de las 4 paredes, mirar el mundo en forma diferente. Modifica la forma de ver el trabajo. Ay, criatura, ya. Sí te toca. Por favor, que hay un hermano que está con el micrófono abierto. Modifica la forma de ver el trabajo. Céntrate en los aspectos del trabajo que más te gusten. Si no te gusta tu trabajo, busca significado y satisfacción en tu vida en otra parte. Utiliza el tiempo para recargar energía y llevarlas a cabo a otros pasos de recuperación para el agotamiento. Reevaluar prioridades. No tengas horarios tan extensos. Deslígate un poco de la tecnología. Realiza actividades recreativas, actividades de manualidades o artísticas. Cambia tu nutrición. Cambia tus horarios de sueño. Pero por sobre todas las cosas, vuelve a la familia. Una de las cosas que más duele, más molesta, más se cansa, como el trabajador de la salud, también vamos dejando de lado a la familia porque dejamos de tener una vida familiar como la que estábamos teniendo antes de que entráramos a este proceso de agotamiento en el cual todos vamos
dándonos cuenta de cómo vamos perdiendo este lazo, que es el lazo más importante. Recordemos que la primera iglesia es la familia. Recordemos que el eslabón más importante del hombre es la familia. Así que, por lo tanto, cuando nosotros nos dedicamos tiempos largos a poder estar en el trabajo, cumplir en el trabajo, ya ir adquiriendo nuevas experiencias, una de las cosas que vamos perdiendo, si es que no la tomamos en cuenta, es la familia. ¿Ya? Así que esto, hermanos, es lo que yo les tenía preparado para hoy sobre la situación del burnout. Ahora, hermanos, ustedes preguntan y yo respondo. Excelente plática, hermano. Pues muchas gracias por darnos esta información. En realidad yo nunca había oído hablar del burnout hasta ahora con el COVID. Fue cuando se empezó a hablar mucho, mucho, porque era tanta la carga de trabajo que tenían en los hospitales que la gente, muchos médicos dejaron su trabajo, muchos médicos se dedicaron a otra cosa, muchos, digo, no sé si muchos, pero sí hubo también suicidios y todo eso. Entonces, pero bueno, aquí lo más importante es, usted, hermano Juanito, ¿sabrá alguna estadística de qué tanto afecta ya no al personal médico, sino al personal no médico el burnout? Bueno, tal como lo dije, las estadísticas que aparecen, que yo les di aquí, las estadísticas nos hablan de que las estadísticas nos hablan de, le digo al tiro, tal como lo dije aquí, ¿ya? Que pasó de un 25, entre el 25 y el 33% a un 51%. Esto es para todos, la gente que trabaja en estos sitios, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde la persona, del auxiliar servicio que tiene que limpiar, hasta el médico, el estrés es mucho mayor. Perfecto, gracias. Si alguien más quisiera hacer un comentario o alguna pregunta a nuestro hermano Juanito, abierto, puede prender su micrófono y decirlo. Yo, mi hermano. Adelante. Indudablemente que hay factores Si de... pudiéramos, hermano, quitar la pantalla exactamente para vernos. Gracias. Sí, indudablemente que hay factores relacionados a la personalidad, ¿verdad? En cada uno de esto. Y, y hay otro elemento que me gustó que tocara mi hermano, que fue esto último, ¿verdad? Especialmente el aspecto espiritual. Yo creo que como creyentes consideramos que el individuo es biopsicosocial espiritual, ¿verdad? No sé si actualmente está considerado también así en la OMS, porque poder hacer a un lado el aspecto espiritual, la fe, ¿verdad? Yo creo que como médico, especialmente cuando atendemos enfermos, vemos esta, no podemos dar algo que no tenemos, ¿verdad? Y como nosotros realmente somos creyentes, creo que es ese plus que agregamos en la atención a nuestros pacientes. Entonces, esta parte que tocaba mi hermano acerca de la fe, y yo creo que en la pospandemia o durante la misma pandemia cobró una importancia relevante, ¿verdad? Para muchos que somos creyentes, porque empezamos a ver la mortandad a nuestro alrededor y estoy hablando no solamente de los pacientes, amigos, compañeros, sino de la familia misma, ¿verdad? Donde veíamos ya esos círculos concéntricos que se iban acercando cada vez más. Y realmente creo que allí fue importante la fe. Y el otro elemento que agregaba mi hermano es la familia, ¿verdad? Yo creo que son dos aspectos que no se enseñan en la universidad. Pienso que sería importante, ¿verdad? Al menos poder tener algún capítulo, ¿verdad? Que atienda estos dos elementos, ¿verdad? La familia, porque yo creo que no me dejarán mentir, pero muchos a nuestro alrededor, estoy hablando de colegas, si no están divorciados, andan en ese proceso, ¿verdad? Y aún, tristemente, a veces como creyentes. Entonces, gracias, mi hermano, por haber tocado estos dos
elemento, ¿verdad? Acerca de la familia fe, especialmente con este síndrome de burnout. Bueno, una de las cosas que usted hacía, hermano Lenin, es con respecto a la situación de que hay factores que sí llegan a producir mucho mayor sintomatología, como son las conductas o la personalidad de cada uno de los individuos que se someten al estrés. ¿Ya? Y aquí entonces es donde los que son más, los que tienen menos, los que se quieren menos, por decirlo de esta forma, van a ser aquellos que de una u otra forma van a sufrir mucho más el burnout. ¿Por qué? Porque en esa lámina que yo les ponía del gato y el león, ¿ya? Estaba la situación de cómo yo me veo. Y esta situación es importantísima. ¿Por qué razón? Porque eso me va a permitir también poder tener un arma, ya un arma diferente ante alguien que se vea muy bajo, ya no de tamaño, sino de su estima, que su estima sea baja, por lo tanto yo tendré un arma que es más efectiva para poder enfrentar todo eso, este proceso de estrés. Y la otra situación, tal como lo decía usted y lo recalcaba usted, hermano, es la situación que tiene que ver con dos elementos más sobre esto mismo, que tiene que ver nuestra fe y la situación del apoyo familiar, que son situaciones en las cuales nosotros necesariamente tenemos que poner los pies firmes, porque de una u otra forma eso es lo que nos va sustentando todo lo que el quehacer de nuestro trabajo. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos ese mismo sustento, el que también nos va a tener una perspectiva diferente de vida y de poder enfrentar las cosas que sobre nosotros vienen. Y por eso entonces hablamos y habla la palabra que de nosotros saldrán ríos de agua viva. ¿Ya? ¿Qué significa esta situación de ser ríos de agua viva? De que nosotros, o sea, con esta relación con el Señor, tenemos que ser entes que vayamos y entreguemos buenos elementos y que seamos apapachadores, ¿ya? Y entregar este elemento de fe. Porque a nosotros nos corresponde entregar que la fe es la que mueve montañas tal como lo dice, pero también aquel que cree, hermanos, también tiene una predisposición a a tener un sistema de defensa mucho mejor que que la población general. Hermano Juanito, la hermana Olis tiene una pregunta. ¿Sí? Cuando alguien tiene burnout y lo niega, o se niega a tener ese síndrome, ¿cómo poder aceptarlo? ¿Cómo poder ayudarlo? Aquí hay varias situaciones, hermanos, que también fuimos entregando en las láminas, y es esta situación de que si yo me doy cuenta o no me doy cuenta en qué condiciones estoy. Reconocer que yo estoy cansado y no aceptarlo, creo que es la peor enfermedad. ¿Por qué razón? Porque yo estoy negando algo que yo tengo. ¿Ya? No, muchas personas dicen que ellos no se pueden sentir depresivos porque eso va en desmedro de su trabajo, va en desmedro de cómo ellos enfrentan su cada día, pero es la peor forma, porque voy teniendo una carga excesiva de lo que yo no quiero, pero que lo tengo porque yo lo quiero. No sé si me hago explicar. ¿Ya? Yo estoy queriendo votar algo, pero no lo voto porque me sirve. ¿Pero para qué me sirve? Para lo único que me va a servir negar lo que tengo es para que eso me dé mucho más carga. Ahora bien, si algún colega, algún hermano se da cuenta de que esta persona está con ese cansancio, entonces esta situación hay que enfrentarla con ella. Tal como nos enseña la palabra, con dos hermanos. Usted le va y conversa con él, con ella. Y después entonces, si ella no hace caso, tendremos que empezar a utilizar el resto de los eslabones que tenemos dentro de nuestra organización para poder indicar que ella sí está enferma y que se pueda tratar. Gracias, hermano. En el aspecto médico, en el aspecto de la gente de la salud, pues es muy común que tengamos, pero digo, esto no es nomás en la gente o el profesionista de la salud.
Yo creo que es en cualquier profesional, o hay mismo también en muchos ministros, muchos pastores, que con el exceso de trabajo se sienten agotados y se sienten, y baja su eficiencia pastoral por tanto trabajo que tienen que visitar a los hermanos, que visitar a los enfermos, que preparar el sermón. ¿Qué consejo les da a ustedes sobre todo a los pastores que se le acercan y que le manifiestan el burnout? Hermano Armando, le respondo al tiro. Barito, levantó la mano. Ok. Barito. Muchas gracias, doctor Juanito, por todo por esto, porque realmente es bastante educativo. En lo personal, yo lo viví y todo lo que usted mencionó, o sea, era tal como lo di. Lastimosamente, pues, cuando yo me di cuenta, yo, sí, estaba sobresaturado de trabajo. Fue durante la pandemia y, y empecé a bajarle un poco, pero era inevitable porque muchas personas a las que yo amaba, que yo quería, pues lastimosamente muchos cayeron muy enfermos por el COVID, muchos murieron. Y obviamente cuando yo me di cuenta que algo ya no estaba bien en mí, que estaba muy cansado emocionalmente, psicológicamente y físicamente, yo empecé a bajar lo que era mi ritmo de trabajo. Sin embargo, se agregó una situación personal en el caso de mi madre. Mi madre cayó enferma y me tocó cuidarla. En el tiempo que yo había destinado para recuperarme yo, viene la situación de mi madre, que eso tomó varios meses hasta que lastimosamente ella falleció. Entonces fueron cosas que no pude controlar y bueno, esos son factores que pueden pasar para que uno caiga enfermo. Sin embargo, hubo un punto que he aprendido y fue una tremenda enseñanza para mí en cuanto al tratamiento, en cómo recuperarse. Obviamente, el doctor Juanito hablaba y es lo que nosotros como cristianos siempre decimos, ¿verdad? Tener que sostenernos en el Señor, el tener ese sostén de la fe. Pero déjenme decirles, hermanos, que allí como cristianos fallamos. Yo no tuve de la gente cercana, de mis amigos cristianos, no tuve el apoyo que realmente necesitaba, porque obviamente tampoco los culpo, pero era aquello de que, ¿y por qué te sentís triste? Si sabes que tu mamá murió y está en mejor vida, ¿por qué estás mal? Si es que acaso tú crees que sos Dios y que podés manejar todas las cosas, ¿crees que lo puedes hacer todo y no lo puedes dejar en las manos de Dios? Obviamente son cosas que todos nosotros sabemos, y no es que uno se la tire de ser Dios y querer hacer las cosas, simple y sencillamente pues nosotros hacemos las cosas, somos empáticos, obviamente sabemos nuestros límites, pero también nos olvidamos que somos seres humanos y que realmente pues se siente. Llega un momento en el que uno pues hay cosas que no las podemos manejar. Las mañanas que yo abría mis ojos, como yo le dije en alguna vez y no quiero ofender a nadie, que yo le dije a una persona, que le dije, ¿tú crees que yo abro mis ojos cada mañana y digo, hoy voy a ser miserable en mi vida? De ninguna manera. Entonces, eran cosas que fueron duras vivirlas, pero en la madurez, lo que el Espíritu Santo, lo que yo me di cuenta fue que tenía que entregarlo al Señor, lo entregué, sabía que era un proceso y que iba a tomar tiempo. Y también necesitaba ayuda, también yo busqué, porque es otra cosa, como cristianos nunca buscamos hablar con un psiquiatra y un psicólogo, nunca. Eso es un tabú en toda nuestra comunidad, tanto de médicos como nuestros pacientes, porque el decir que visite a un psiquiatra o a un psicólogo es pensar de que uno está loco. Y entonces, pues yo me aboqué.
a amigos cercanos, cristianos. En algún momento lo hablé con el doctor Juanito también y lo hablé con mis amigos cercanos y obviamente fue también el querer saber porque en lo personal yo quería que todo pasara rápido. Ok, sí, estoy mal, voy a bajarle al trabajo, voy a relajarme, pero ya quiero sentirme bien. Y tuve que aceptar que eso iba a tomar tiempo. El punto que era que si tomaba un mes, o tomaba 3 meses, o 6 meses, o hasta un año, o 2 años recuperarme de todo eso, el duelo, el vivir todas esas cosas, entonces fue el tener que entregarlo al Señor y decirle, ok, Señor, sé que es un proceso, voy a aprender de esto y voy a vivirlo un día a la vez. Y fue lo que he venido haciendo en todo este tiempo. Gracias a Dios, después de un año, 2023 fue un año en que yo les digo a mis amigos, sí, solo estuve sobreviviendo, así. O sea, tenía que hacer mis cosas, lo hacía, pero eran esos altibajos que uno vive. Y gracias a Dios, en este año le clamé tanto al Señor porque yo le dije, no quiero, Padre, ten misericordia de mí, no quiero sentirme mal, comenzar el año como lo comencé en el 2023. No estoy al 100 pero estoy, mucho, mucho mejor. Y obviamente, pues, hermanos, nosotros que estamos en el medio, médicos, y también que creemos en el Señor, reconozcamos de que obviamente el Señor es quien nos ayuda, en que nosotros entregamos nuestras cargas, pero que también podemos saber de que somos débiles y que en algunas ocasiones pues son los procesos en los que tenemos que aprender y depender de esa soberanía de Dios. Y bueno, pues podría decirles más cosas, pero no quiero extenderme. Y qué hermoso pues poder escucharles y pues poder compartir con ustedes. Y gracias por escucharme, hermanos. Gracias. Dos cosas, hermano, y le respondo al tiro, hermano Armando. Yo recuerdo que colaboré con ustedes en la pandemia. Y una de las cosas que en ese minuto alguien me criticó mucho era porque yo me estaba saliendo de los protocolos. ¿Ya? Me estaba saliendo de los protocolos porque yo le dije que la mano, que el abrazo eran situaciones muy sanadoras. Y me dijeron, pero ¿cómo? Usted me está diciendo que eso es sanador si lo que nosotros estamos viviendo con el COVID nos puede llevar a la muerte. Y creo que no tenía razón. Yo les tengo que decir que yo estuve hospitalizado 9 días en la UTI aquí en Rancagua, ¿ya? Por COVID. Y lo que aprendí todos esos días que yo estuve, porque de hecho tengo una amnesia de aproximadamente una semana por psicosis febril, con psicosis febril, y de hecho les puedo decir una cosa, mi esposa no estaba aquí en Chile, ella se quedó en Paraguay, se quedó encerrada en Paraguay y no pudo salir. ¿Ya? Así que estuvimos 6 meses sin que ella volviera a casa. Y la otra cosa, hermano, que estas son situaciones que tienen que ver con un proceso. Si bien es cierto, y esto no lo voy a negar jamás, que el Señor hace los milagros al día y la hora y en el segundo que Él quiera, también la fe es un proceso. Y las enfermedades también son un proceso. Sobre todo esas enfermedades que tienen que ver con un cansancio más intelectual que físico. Porque todos los cambios que hay a nivel cerebral, ¿ya? A nivel de neurotransmisores, son cambios que no se revierten tan fácilmente. ¿Ya? Y de hecho, una de las cosas que yo no toqué, por si no se han dado cuenta, es del tratamiento médico que tendríamos que poner. ¿Ya? Entonces, la situación aquí tiene que ver con un proceso. Y ese proceso puede durar bastante. Y sobre todo, una de las cosas que le pasó a Marito fue que tenía una situación familiar, fue la situación del fallecimiento de su madre,
¿ya? Y que lo conversamos. Entonces, por lo tanto, hay cosas que están aledañas a nosotros que también afectan todo este proceso de cansancio que tenemos, porque cuando nosotros estamos enfermos, hermanos, también vamos enfermando a nuestro círculo. Pero cuando una persona tan directa, tan trascendental de nuestras vidas, una madre, fallece en todos estos procesos, entonces toda esa situación de la cual nosotros nos estábamos sirviendo, ¿ya? Y nuestro sistema inmune estaba bien arriba, entonces lleva este sistema inmune, se nos baja, ¡pum! Y empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades. Pero lo que tenemos que tener aquí en cuenta es esta situación que tiene que ver directamente con lo que nosotros somos. No niegue jamás, aunque usted le digan que usted no puede tocar al hermano, tóquelo, abrácelo. Esas son las cuestiones más importantes. Mi profesor de psiquiatría decía que esto, ¿ya? Esto de golpearnos el pecho, de darnos un abrazo, decirnos, es sanador, ¿ya? No dejemos de utilizar nuestro cuerpo para entregar a otro un abrazo, una mano, ¿ya? Porque eso también es sanador. Ahora, hermano, le respondo a hermano Armando con respecto a la situación de los pastores. Ustedes también me invitaron a hablar sobre los cuidados pastorales, que es una de las situaciones que para mí, nuestro ministerio con mi esposa, es uno de los ministerios más importantes que nosotros tenemos. Y yo le voy a explicar, hermanos, por qué es tan importante. Primero que nada, es importante desde que yo era niño. Yo fui muy cercano a los pastores, en los cuales yo estuve en las iglesias, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucedía? Yo vi de la pobreza o de cómo iban cayendo en la pobreza material, de cómo faltaban las cosas en sus hogares. Y entonces yo dije, le pregunté al Señor y le dije, cuando yo sea grande. Y el Señor me puso en este. Pero además el Señor tuvo otra misericordia conmigo. Yo no tenía absolutamente nada que ver con ¿cómo se llama? Con las familias pastorales. Pero me puso una mujer que es misionera, pero que además es hija de pastor. Así que, por lo tanto, toda esta situación a la cual yo veía desde mi infancia, la tuve que ver en carne propia y vivir en carne propia con mis suegros en Paraguay. Así que, por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho y hemos dado conferencias sobre cuidados pastorales, la primera fue con ustedes. Después yo di una conferencia por primera vez de este tipo en Chile, ¿ya? Y se la di a pastores pentecostales. Fuimos a Brasil y en Brasil dimos esta conferencia en 3 oportunidades, en diferentes iglesias. De hecho, hermanos, nosotros para la Semana Santa debiéramos haber estado 15 días en Paraguay dando conferencias de este tipo. Mi suegro es pastor, pero también es capellán del hospital Bautista de Asunción. Y él o con él habían conversado varios pastores porque se sentían muy agotados. Y habíamos dejado la reunión de estas dos conferencias para la Semana Santa. Y nosotros íbamos a ir por 15 días a Paraguay, pero por una situación muy personal no pudimos viajar. Pero lo que a nosotros realmente, y se lo digo, hermano Armando, una de las cosas que a mí más me duele, me hace llorar cuando lo escucho, es cuando algún pastor o algún misionero se suicida. Porque la pregunta que yo me hago siempre, y me la voy a seguir haciendo, ¿qué hacen los hermanos que están a su lado? ¿Qué hacen los hermanos de esa congregación? Entonces, por lo tanto, no se dan cuenta de que su pastor ya no está tan ágil, ya no está con la fuerza que le entregaba los mensajes. El burnout tiene que ver mucho con esto, hermano. Y lo que estamos presentando ahora, lo vamos a presentar también, yo creo, si Dios quiere, en septiembre, en la cruzada en Paraguay para los pastores. Estaba hecho todo el afiche y todo, ya para presentarlo en la Semana Santa, porque le insisto, esta situación con los pastores es una situación que a mí personalmente me duele y me duele mucho. No porque esté mi suegro hoy día, sino que esto me molesta, me duele desde cuando yo era niño. El Señor me dio la posibilidad de ser psiquiatra
el Señor me dio la posibilidad de hacer todas esas cosas, pero son para la gloria y honra de Él. Así que por lo tanto, para nosotros, junto con mi esposa, es algo que nosotros lo vivenciamos cada día. Aquí en Chile hay una radio que tiene connotación nacional, que se llama Radio Armonía, en la cual yo colaboré 4 años con ellos, y eso fue ya hace varios años, pero cada vez que llaman a esa radio preguntando por un psiquiatra cristiano, es el hermano Juanito. La verdad es que yo no sé si hay otros psiquiatras, ¿ya?, cristianos, y yo sé que los hay, pero tratarán con la fe. Yo en algún momento mandé a un hermano a una psicóloga cristiana, y yo creo que el paciente terminó knockout por una razón, porque el palo que le pegó, por lo que le cobró, fue catastrófico. No volvió nunca más. Hermana Amalia tiene la mano levantada. Buenas noches y felicidades por esta plática tan necesaria. Platicamos acerca precisamente del burnout de los líderes religiosos, los pastores. Y solo quiero decir que ya hace tiempo que la pastora Ruth Osde Martínez, tal vez la conozcan algunos, inició un ministerio que se llama Legado de Acompañamiento. Inició esto durante la pandemia porque muchos pastores fallecieron y se quedaban las mujeres viudas, esposas de pastores, con la carga de la iglesia, etcétera. Y se inició porque no obviamente, ¿verdad? Pero de verdad que mi corazón se duele con el testimonio que acabamos de escuchar, porque es el testimonio que escuchábamos de todas las pastoras, que ahora quedaban al frente de las iglesias y lo único que recibían de las personas alrededor, pues es que no eres creyente, ¿dónde está tu fe? Tú sabes que tu esposo está con el Señor y es lo mejor que puede pasar, etcétera. Y iniciamos con 1 hora de conferencia los sábados y después lo que hacíamos, pastor, era llorar nada más llorábamos con ellas porque tenían meses de no poder llorar, no poderle decir a alguien que todo el dolor que tenían dentro, todo, no podían procesar su duelo y había veces que nos pasábamos simplemente llorando con ellas. Y esto es algo que tenemos que desarraigar y tenemos que verdaderamente dar ese apoyo y esa ayuda. El duelo, como usted bien lo sabe y ustedes bien lo saben como médicos, es un proceso. No importa que si eres ingeniero, si eres pastor o eres lo que sea. Es un proceso y es un proceso mental, físico, mucho es físico. Entonces, es importante ese proceso y gracias por dar estas pláticas y concientizar y de verdad les recomiendo este ministerio Legado de Acompañamiento para replicarlo o para cualquier situación, porque de verdad que es algo que muy necesario. Muchas gracias, hermana Amalia. Hablar de duelo, a propósito de lo que hablaba la hermana Amalia, hablar de duelo en la iglesia evangélica es bastante difícil, ¿ya? Sí, exactamente. Una de las cosas que sucede es que nosotros creemos que por el hecho de ser cristianos nosotros venimos de otro planeta, que por el hecho de ser cristianos nosotros no podemos tener alguna enfermedad psiquiátrica, que por el hecho de ser cristianos nosotros no podemos tener depresión, etcétera, 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 etcétera. Nosotros somos de otro mundo, no somos de otro mundo, somos seres humanos, somos carnales, y por eso Cristo muere por nosotros. De lo contrario, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en otra dimensión, ¿ya? Y eso es lo que en muchas ocasiones nos entregaron desde el principio, ¿ya?
que las situaciones que les pasan a los cristianos no les pueden pasar porque eso es todo diabólico. Aquí en Chile, todo, las cosas, cuando yo les contaba de ese programa radial, los correos electrónicos que me llegaban, hermano, eran de catastróficos, ¿ya? Yo había abierto el libro Los Sellos, yo era satánico, etcétera, etcétera, una montonera de cosas que me dijeron con respecto a esto. Así que, por lo tanto, hermanos, entendamos que nosotros no somos carnales, ¿ya? Somos pecado, somos humanos. Nosotros no pertenecemos a ninguna dimensión. Nosotros somos humanos y nos van a pasar las cosas tal como les pasan a los demás. ¿Cuál es lo nuestro? Lo nuestro es que nosotros al creer en Cristo tenemos vida eterna y es lo único, y el Señor nos entrega el Espíritu Santo a nosotros para que el Espíritu Santo nos haga redarguir, para que nos haga tener conciencia de pecado. Pero el Señor no nos ha cambiado. No te pido que los quites del mundo, sino que permanezcan en él. O sea, ese fue el pedido que le hace Jesús a su Padre en una oración. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender estas cosas y las empezamos a verbalizar, tenemos entonces que empezar a darnos cuenta que todos los demás, que la esposa del pastor, que el hijo del pastor, que el pastor, son gente tan común y corriente como todos nosotros. Hermano Juanito, aquí un comentario de Anel. Dice, necesitamos un algoritmo para cómo actuar en apoyo de los hermanos en caso de patología mental. ¿Usted qué opinaría de eso? A ver, hermanos, yo le insisto algo, todos podemos tener todas las enfermedades. Una de las situaciones que más nos repercuten son la situación de las enfermedades mentales. Y todas las enfermedades mentales tienen que ser vistas por los especialistas que se dediquen a eso, ¿ya? Que se dediquen a ver las enfermedades mentales, tal como decía Mario. Bueno, vamos a un psicólogo, el psicólogo nos dirá, vaya al psiquiatra, el psiquiatra nos dirá, tome estos medicamentos, etcétera, ¿ya? Y entonces empezar a dilucidar qué razones también, o sea, qué razones llevan, qué patologías médicas ya llevan a tener un problema mental. Y eso yo creo que es lo más importante, empezar a derivar a las personas que nosotros creemos que tienen problemas mentales a quien correspondan, al psiquiatra y al psicólogo. Algo que me tocó, hermano, fue eso, que qué triste es ver a un siervo de Dios quitarse la vida. Yo creo que es algo que nos impacta a todos. Por eso, en lugar de criticar a nuestros pastores, hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que Así es. apuntarlos en oración, porque somos muy buenos para decir, mira, ahora no predico bien, esto. Bueno, pues digo, yo lo digo por mí, porque yo soy crítico, ¿verdad? Pero, oiga, me tocó eso de que qué triste, y que sí vemos, qué triste es que un siervo de Dios, Dios, tome esa decisión, que es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Dios nos ayude. Y ahorita se me vino un coro que es congregacional y que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, ¿verdad? Yo creo que todas nuestras, aparte de que sí necesitamos, y no ver con miedo, ir al psicólogo, ir al psiquiatra y, y sobre todo buscar la dirección de Dios para tomar decisiones sabias. ¿Algo más que quiera agregar, hermano Juanito, para despedirnos? La última pregunta. Yo quisiera, Adelante. bueno, primero agradecer esta instancia. Por lo que entiendo, la mayoría son profesionales de la salud. Yo vengo de otro rubro, pertenezco ahí a la iglesia del Pastor Juan. Quisiera agradecer la instancia. Yo creo que es súper valioso conversar de estos temas de una manera cercana con profesionales de la salud y, por supuesto, hermanos en Cristo. Creo que el primer paso, cuando las personas estamos en esta situación, lo más difícil es reconocer que estamos dentro de la situación, o de la patología, o la situación de estrés, o el burnout que dice el pastor. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que es, o simplemente no lo queremos reconocer. Y también pasa porque no hay mucha educación al respecto. Por eso agradezco la oportunidad, primeramente a Dios, al Señor, porque su voluntad es perfecta.
hay un propósito detrás de esta instancia, creo yo. Y como personas naturales, creo que estamos todos expuestos o somos susceptibles a tener estrés, ansiedad, depresión, o más coloquial. Creo que todos tenemos, como se dice, tejado de vidrio, somos carnales, somos humanos. Eh, y primero buscamos los medios que tenemos más a mano, lo más sencillo, lo más cercano, algunas distracciones para la mente, pero nadie nos da una pauta o un algoritmo como mencionaron ahí en el chat. Eh, Buscamos quizás el patrón, buscamos ayuda con un psicólogo, después pasamos al médico psiquiatra, pero finalmente todos pasamos por un proceso. Eh, pero nosotros creo que al ser cristianos tenemos una capacidad o una oportunidad de ser redarguidos y alinearnos en el camino. Eh, Estar en comunión, la oración, la palabra nos da vida. Y recordar que esto es un proceso. Yo creo que todo es al tiempo del Señor. Y bueno, para terminar como con una frase, al tener a Cristo tendremos vida eterna. Eso, gracias. Gracias, hermano Alex. Bueno, hermanos, en el chat yo dejé mi correo electrónico. Cualquier pregunta, cualquier situación, me la pueden hacer por el correo electrónico. El hermano el hermano Lenin tiene mi WhatsApp, mi teléfono personal. También me pueden hacer si requieren alguna pregunta. Y hermanos, amigos en el Señor de México, estoy para poder servir al Señor, y si es menester que en otro momento nos podamos encontrar, amén. Ya, todo es del Señor y todo se lo debo al Señor. Y yo creo que el Señor es soberano por sobre todas las cosas, así que por lo tanto, yo no me pertenezco. Ya hace muchos años que ya no me pertenezco a mí, y por lo tanto, trabajar para el Señor, trabajar en la viña, ya nos hace y me hace eh, estar orgulloso del trabajo que ustedes han hecho, hermanos. Yo los sigo en las redes y les digo, cada vez le pongo ahí un amén, ¿ya? Con el trabajo que ustedes están haciendo en México. Así que, por lo tanto, hermanos, solamente agradecerles la gran oportunidad que me dieron de poder conversar, de poder entregar lo que el Señor a mí me ha entregado, y que si a uno le ha servido, amén. Y si a otros todavía no les sirve, por favor, hermanos, preocúpense por sus pastores, preocúpense de ellos. Ellos son el eslabón que a nosotros nos mantiene más directamente comunicados con Dios, porque es el que nos mete el dedo en la llaga muchas veces con sus predicaciones. Y nosotros no sabemos ni cómo viven. Así que, hermanos, el Señor les bendiga grandemente, ya, y dejemos las cosas al Señor. Para el Señor sean todas las cosas, la honra y la gloria. Así que muchas gracias, hermanos, por esta invitación. Gracias, hermano. Le voy a pedir a Lenin o a todos que si prenden sus cámaras para tomar una screenshot, para tener una foto de todos los participantes. Y de antemano, muchas gracias por la disposición. Hermano Juanito, Dios lo bendiga, Dios bendiga su ministerio, su familia, y esperamos tenerlo en otro momento con nosotros. Amén. Hermano Amén. Lenin, adelante para que cierren. Sí, mi hermano, indudablemente retomando esto último que comenta mi hermano Juan, yo creo que sí va a estar por ahí en las siguientes invitaciones, mi hermano. Cada 2 meses estamos planeando tener una conferencia de carácter científico. Obviamente, el plus, ¿verdad? Pues ese es el elemento espiritual. Esto último que se estaba tocando y quise haber hecho algún comentario y pregunta con relación al suicidio. Yo creo que sería un buen tema, ¿verdad? Porque es preocupante las enfermedades mentales que van superando cada vez más, inclusive a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, yo creo que por ahí va a estar en la lista a través de mi hermano Armando Astorga, que es el que coordina estas conferencias, pero indudablemente que le estaremos invitando nuevamente, ¿verdad? Y pues bueno, Amén. vamos a tomar ahí, gracias mi hermano,
Vamos a tomar ahí la foto del chat y también para memoria de este capítulo, de esta SOMEC Nacional, ¿verdad? Y estar invitando a más médicos que se enlacen, ¿verdad? Con estas conferencias tan interesantes. Entonces, no sé quién pueda tomar ahí la foto, mis hermanos. Hermana Fabi. Voy a tomar también una. Ok. A ver, sonrían a la de 3. 1, 2, 3. Ya parece una sonrisa desganada porque todavía no cenamos. Bueno, la mía fue grata porque ya había cenado. Así Sí, que, se le ve, hermano, se le ve. hermano, le rogaría entonces que usted me enviara la presentación, porque usted la grabó. Así que a quien la haya grabado, por favor, le rogaría que me la enviara y también van a tener ahí la presentación en PowerPoint ustedes. Ok. Sí, yo no la grabé, pero sí vi que alguien la estaba ¿La grabando. grabó? Hermano, ¿quién la grabó? Yo la grabé, hermano. La voy a subir a la página de Somec. Sí, Por favor, ok. yo le dejé el correo electrónico ahí abajo. Sí, ese sí lo anotamos, hermano. ¿Ya? Por favor, Juan porque Díaz Juan Díaz Menares, Menares@gmail.com. así es, porque normalmente yo en las conferencias lo que hablo muchas cosas que son de memoria y que no están escritas. Entonces, esto ¿cómo se llama? Que acabamos de pasar ahora, va a ser en un libro que ya empezamos a escribir y que son temas que van a estar dentro del libro. Excelente. Así que Sí, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. bien. Hermano Lenin, Gracias, mi cuando hermano. usted decida, nos despide. Muy bien, podemos orar antes de despedirnos. Le voy a pedir a Uresti, que por ahí es el que grabó esta plática, que es parte de Somec Junior, si nos despide en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Nuestro Dios, gracias porque nos has permitido reunirnos en esta noche, porque hemos podido escuchar acerca de eso que es tan necesario. Gracias, Dios, porque tú provees de esos recursos, provees de esta información y ayúdanos a usarla sabiamente y poder, como compartía mi hermano, ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros pastores. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos que muestren, reflejen tu amor y poder apoyar al que necesita. Dios, ayúdanos también a nosotros, también muéstranos cómo estamos y danos esa restauración. Ayúdanos a todos nosotros poder unirnos, toda tu iglesia, Señor, poder ser de bendición en donde estemos, poder en verdad reflejar a Cristo y poder descansar en ti. Dios, gracias nuevamente por este tiempo. Cuídanos a cada uno de nosotros. Estamos en diferentes partes de México, de América Latina, y gracias Dios por esta oportunidad que nos das de unirnos y de poder bendecirnos unos a otros. Cuida a mi hermano que dio la conferencia, síguele usando donde esté, protégele a él y a su familia. Lo agradezco y pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Gracias, por bendiciones a todos mis hermanos. Señor los Gracias a bendiga. todos los que pudieron acompañarnos. Es una bendición haberlos visto. Saludos y bendiciones. Amén. Gracias Bendiciones. igualmente. Bendiciones.